amigos y bienvenidos a este episodio de Dios conmigo. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio del libro de Génesis. La vez pasada terminamos capítulo 24 y hoy vamos a empezar capítulo 25. Y empecemos. Versículo 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Ahora, el linaje de Jesucristo es puro, desde Eva hasta María. Siempre podemos ver la mano de Dios trabajando para mantener este linaje puro y perfecto. Desde el principio, que significa Génesis, vemos a Dios, el protector divino, cuidando y protegiendo a sus hijos. Versículo 2, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Es importante recordar este nombre, Madián. Es hijo de Abraham y de su nueva esposa, Setura. En Éxodo, capítulo 18, versículo 1, vamos a hablar más de este hijo. Dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Cuando estudiamos con entendimiento, podemos ver que aquí en Éxodo nos dice que Moisés se casó con una hija de los descendientes de Madián, que es hijo de Abraham, o sea, descendientes de Abraham. Para recibir el puesto de sacerdote de Madián, como dice aquí en capítulo 18, versículo 1, dice Jetro, sacerdote de Madián. Para recibir este título, este puesto, se necesita ser 100% de Madián, o sea, no puede ser ah, mitad, no puede ser de otra tribu, de otra familia, no. Ellos vivían en la tierra de Canaán, pero tampoco son cananeos, porque son descendientes de Madián. Su raza y su locación geográfica son diferentes y no debemos confundirlos. Es necesario entender bien la Biblia para reconocer la puridad del nacimiento de Jesucristo. Entonces, lo menciono eso porque lo que estamos leyendo ahorita en Génesis, después lo vamos a ver un poco más en el siguiente libro de la Biblia, que es Éxodo, y entonces nos ayuda a entrelazar esta historia con la de Moisés. Bueno, vamos a seguirle en Génesis, capítulo 25, versículo 3. No, sí, versículo 3. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letsuim y Leuim. E hijos de Madián eran Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. O sea, la promesa de Dios de hacer a Abraham el padre de muchas naciones se sigue cumpliendo aquí por medio de su nueva esposa, que todavía le está dando hijos y los hijos le dan hijos. Entonces, se sigue cumpliendo, sus descendientes se siguen multiplicando. Versículo 5. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. O sea, al menos a estas mujeres les fue mejor que a la sirvienta de antes. ¿Se acuerdan de Agar? Que lo único que Abraham le dio a ella fue pan y un como bote de agua a la pobre, pero Dios la cuidó, Dios vio su sufrimiento y la cuidó y le hizo una promesa con ella. Bueno, vamos a seguirle aquí en versículo 7.
Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. O sea, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Abraham tenía 75 años. Y esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 12, versículo 4. El número 100 significa la gente escogida por Dios. Y ahora tiene 175 años y murió. O sea, el plan de Dios es perfecto y debemos de tratar de entenderlo y de comprender de lo que estamos leyendo. Vamos a regresar a versículo 8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Entonces aquí vemos que Ismael, su primer hijo, por la sirvienta Agar, él regresó para enterrar a su padre. Versículo 10, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, ahí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Por eso fue muy importante para Abraham comprar esta propiedad, ¿se acuerdan? Legalmente y obtener el título, porque pertenece a la gente de Dios, hoy y para siempre. Versículo 11, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Versículo 12, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Y esta es la fundación, o sea, se cree que esta es la fundación de las naciones árabes de hoy. Y aquí vamos a leer muchos nombres, entonces vamos a ver versículo 13. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaigot, luego Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. O sea, él no fue enterrado en la cueva que compró Abraham. Él permaneció en su nación árabe. Y aquí notemos que él también tuvo 12 hijos, 12, aquí le llaman príncipes, o sea, son las cabezas de 12 diferentes tribus. Vamos a seguir a versículo 18. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. No eran arameos, vivían en esa área, pero sabemos del capítulo 24, donde nos dieron sus orígenes, que son parte de la familia de Abraham, parte de la familia de Adán, descendientes. La tierra de donde se fue a Abraham originalmente, cuando Dios primero habló con él, es Siria, que en español se traduce a arameo y hoy en día se llama Egipto, es parte de Egipto.
Babel también es otro nombre de esta parte. Entonces hay que separar eso. Uno puede ser mexicana, pero después se puede ir a vivir a otro lugar y ahora le dicen, ¿de qué lugar eres? Ah, soy de este lugar, pero originalmente es mexicana o es española o lo que sea. O sea, tenemos que ponerle atención a los lineajes, a las descendencias, porque haz de cuenta, si vivo en Nueva York, pero nací en México, estoy viviendo en Nueva York por muchos años y alguien haz de cuenta, de otro lugar me pregunta, ¿de dónde eres tú? Yo le digo, yo soy de Nueva York, pero originalmente soy de este lugar de México. O sea, hay que entender. Nada más quiero que hacer ese punto de que no eran arameos, vivían ahí, pero ellos son descendientes también de, ah, de Adán. ¿Ok? Bueno, vamos a regresar a versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Dos naciones están en el vientre de Rebeca, y ahorita vamos a leer. Cuando es un nacimiento especial, siempre hay intervención de Dios, divina y necesaria porque es un momento histórico. Cuando acabemos de estudiar el capítulo 27, vamos a ver cómo estas dos naciones forman el superpoder de superpoderes de naciones hasta hoy en día. O sea, nada pasa por accidente con Dios. Él tiene un plan y ese plan es absoluto y pasa como debe de pasar. Siempre hay explicaciones y todo tiene que ver, todo lo que pasó antes tiene que ver con hoy. Todo se relaciona. Versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. O sea, tiene dos hijos, son gemelos y era como una guerra en su matriz. Se peleaban hasta en la matriz. 23, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. O sea, el mayor va a ser el hijo que se llama Esaú, y el menor es el hijo que se va a llamar Jacob o Jacob. Este, casi siempre, o sea, bueno, siempre el mayor era el, el que tenía más. El menor servía al mayor, pero aquí Dios nos acaba de decir en esta profecía que el mayor va a servir al menor. Hay que ponerle mucha atención a esto y nos vamos a regresar después a leerlo otra vez para que se nos quede muy bien en la mente. Versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Esaú significa peludo, o sea, velludo, y en inglés se traduce que él es rojo, o sea, que estaba todo rojo, pero en español, no sé por qué en traducción le pusieron aquí rubio. Pero si ustedes buscan en inglés, dice aquí, y el primero salió rojo, red, rojo. Entonces aquí se tradució a rubio. A lo mejor la traducción rubio también significa como rubí, y el rubí es rojo, no sé. Bueno, entonces quiero también hacer ese punto. Ah, es una nación. O sea, como Dios dijo que habían dos pueblos, dos naciones,
este muchacho representa la nación roja. ¿Ok? Bueno, sigámonos a versículo 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. O sea, Jacob significa agarrador de talón o de tacón o suplantador. Algo o alguien que toma el lugar de otro. Pero hay que recordar que esto ya fue profesado por Dios. O sea, Él no va a tomar el lugar de su hermano porque Él está siendo tramposo o porque Él quiere ese lugar. No, esto ya está escrito. Antes de que nacieran, ya está escrito de que esto va a pasar. Él va a tomar el lugar del mayor. Jacob forma las naciones cristianas. O sea, es lo que él representa, lo que él constituye a las naciones cristianas de hoy. Las naciones que siguen a Dios Todopoderoso. Versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. O sea, Esaú era un muy buen cazador. Jacob es un hombre puro, derecho, tratando de hacer el bien, civilizado. Ah, versículo 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, o sea, con hambre, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Vamos a regresar al versículo 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. O sea, a Esaú vamos a ver que no le importa su patrimonio, su herencia, y nunca le ha importado o la ha tomado con importancia. Dice aquí, versículo 32, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Bien exagerado, ¿verdad? Que se va a morir de hambre, de cansancio. Algo que es muy importante, especialmente en aquellos tiempos, lo tira como basura. Y hay que pensar y acordarse de que en aquellos tiempos, ser el primer hijo, el primogénito, era algo de mucha importancia y de mucho valor porque a ti te toca una parte más grande en la herencia, te tocan más terrenos, más cosas. Si, si el papá se muere, el primogénito es el que se encarga de todo, se, se pone a cargo de la familia. Si el papá es un rey, entonces el primogénito es el que toma el trono, ¿verdad? Él es el nuevo rey. Entonces, esta herencia es muy importante y no es algo que debe de tomar como sin nada. Versículo 33. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. O sea, la vendió por un guisado. El mayor de la familia, el hijo mayor, vendió su patrimonio, su herencia segura. La vendió porque no le importó. No le importó la promesa de Dios ni su herencia que viene con ella, que es una grandísima. Entonces Jacob dijo a Esaú, le dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue.
Así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a reconocer esto porque es muy importante. Aquí nos dice, Esaú menospreció, él despreció su primogenitura. Y hay mucha gente que no entiende porque piensan que uno se aprovechó del otro, pero aquí nadie se aprovechó de nadie. Aquí Jacob vio una entrada, le preguntó y el otro bien rápido, sin ponerle peros, se la vendió, trato hecho, porque antes tu palabra era algo tan importante como tu firma. Y hay que recordar también que en versículo 23, Dios le dijo a Rebeca, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. O sea, Dios ya lo había escrito antes de que nacieran. Esto no pasó por accidente, esto no pasó porque, Jacob ah, estaba siendo, estaba aprovechándose de Esaú. No, no, no. Esto pasó porque Dios ya lo dijo. Él lo escribió. Esto a lo mejor le sorprende a uno, pero esto no le sorprende a Dios. Y, y también vamos a ver aquí que después, por ejemplo, en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 3, nos dice, y aquí está hablando Dios, dice, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y aquí está Dios hablando. O sea, esto es fuerte. Antes de que nacieran, Dios se sentía de una manera. Y hay mucha gente que no entiende por qué Dios aborrece a a un bebé en el vientre de su madre. Bueno, hay que entender que Dios sabe todo. Dios sabe, o sea, él hizo todo, Él es el creador. Él sabe lo que pasó antes, especialmente en la primera época de la tierra. Él mismo sabía y conocía el alma que puso en ese niño. Todas las almas le pertenecen a Dios. Y él sabía que esta alma que él, Dios mismo, puso en este niño, no le importaba su herencia y no le importaba Dios tampoco. Si todavía no entiende uno, hay que leer Romanos capítulo 9, versículos 6 a 14, que nos dice, Dios es el juez. Y, y vamos a ver aquí Romanos 9, versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Dios es el juez. Sí, Él elige, Él sabe, Él conoce, para que uno no diga, por lo que yo hice, Dios me escogió. No,
Dios escoge al que Él escoge y punto. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. O sea, desde la primera era del mundo, desde la primera etapa del mundo, Dios lo conocía. Dios sabe desde el principio lo que hemos hecho, lo que hicimos antes. Está en su libro de la vida. Él nos conoce, Él conoce nuestras almas porque las hizo. Entonces Él sabe y Él es justo siempre. Él tiene sus razones para hacer lo que hace. Así como uno es padre y hay veces es padre o es madre y a veces los hijos no entienden, pero ¿por qué? Y siguen preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y uno dice, porque yo lo digo, porque yo sé lo que es mejor para ti. Y uno es humano que comete errores, Dios no comete errores. Entonces, uno a lo mejor todavía no entiende lo que está pasando aquí y dice, bueno, pero ¿por qué? Pues si todavía no entiende, hay que rezar por sabiduría y si todavía no viene, entonces póngalo al lado y a lo mejor después, entre más estudien, pueden entender. Y si no, algún día, cuando estemos con Dios, vamos a saber todo, vamos a entender todo. Entonces, ah, no debemos de ser impacientes. Dios nos abrirá los ojos cuando nosotros estemos listos, cuando sea en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Aunque Dios aborrecía a Esaú, si él hubiera respetado su herencia y amado a Dios, si él se hubiera acercado a Dios y a lo mejor ah, si él hubiera sido un hombre tras el corazón de Dios, Dios lo hubiera amado también y lo hubiera perdonado. Claro, o sea, porque solo Dios sabe lo que pasó. Tenemos la oportunidad de escoger y aquí Esaú escogió su camino. Bueno, vamos a empezar Génesis 26 y dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Entonces Dios le está agarrando aquí, le está parando las riendas aquí a Isaac y le está diciendo, no, espérate, te voy a decir lo que vas a hacer. Dios siempre está en control. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. O sea, Dios siempre cumple su palabra. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esto es posible por medio de Cristo. También no hay nada más una tribu, hay 12 tribus, 10 de ellas que emigraron a partes de Europa, Canadá y las Américas. O sea, no es accidente que las Américas son como un superpoder. No son perfectas, pero es un superpoder global. Gracias a Dios. Todos quieren venirse a las Américas, a estas naciones, porque saben que han sido benditas gracias a Dios. Versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, él obedeció. Por todas estas 5 cosas que hizo Abraham, oyó mi voz, guardó mi precepto,
mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hizo 5 cosas. 5 significa la gracia de Dios, su amor. Abraham lo siguió fielmente, sin pregunta, y Dios lo bendijo. Cuando obedeces a Dios, te siguen las bendiciones. No dejes que nada ni nadie te robe de estas bendiciones, porque son preciosas, son tan hermosas de nuestro Padre. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y aquí vamos otra vez. Sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. O sea, en una manera que no se acaricia a una hermana. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. En el caso de Abraham y Sarai, no fue mentira porque Sarai sí era su media hermana, pero Rebeca no es hermana de Isaac. O sea, sí son primos distantes, pero no es su hermana. Versículo 10, Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. O sea, al menos esta gente sí tiene morales, ¿verdad? Versículo 11, entonces Abimelech mandó a todo su pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Hay que notar este detalle. Dios siempre cuidando el linaje puro de Cristo, protegiéndolo, protegiéndolo siempre, o sea, la semilla, protegiendo la semilla siempre. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Todo lo que toca Dios lo multiplica, y esta es parte de la promesa. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Hay mucha gente que piensa que la gente que sigue y sirve a Dios debe ser pobre, pero esto no es cierto, porque si realmente estás sirviendo a Dios, Él te va a bendecir, Él te va a dar, entre más des, más te da de Él. Y hay veces que la gente piensa que debe de vivir súper humildemente, y negarse, o sea, abnegarse, pero hay que pensar que hay otra gente que no sigue a Dios, que no cree en Dios, que lo está viendo uno también. Y hay gente que dice, no, pues yo no quiero vivir así, entonces yo no voy a seguir a Dios. O sea, no hay que llevárselo al extremo, claro. Dios nos va a dar y nos va a agregar entre más de uno: tiempo, amor, dinero, posesiones. Entre más uno dé y comparta, Dios se va a asegurar que uno tenga más para poder dar y compartir. O sea, tiene que fluir todo. Dios no nos va a dar a nosotros cosas y se van a quedar estancadas con uno y va a parar todo en uno. No, tenemos que fluir, dejar que todo fluya. Si Dios nos da, hay que dar, hay que compartir, hay que ver dónde hay necesidad, y no hay que preocuparse porque Dios sabe lo que necesita uno y nos va a seguir dando. Cuando uno pare de dar y sea uno tacaño y sea que no, 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 porque tengo miedo ahí es cuando va a parar. Entonces hay que dejar que todo fluya. Hay que rezar, claro, siempre, y pedirle a Dios por ayuda y que lo aconseje a uno qué hago en esta situación,
¿qué hago aquí? ¿Qué hago allá? ¿A quién quieres que ayude? Y Dios le va a presentar a gente, le va a poner a gente en su camino que necesita. Y uno va a decir, que, wow, yo tengo algo que te puedo dar a ti para ayudarte. Y como les digo, no nada más es dinero, sino también es tiempo, es, es amor, es comprensión, es un hombro para llorar o un oído para escuchar o un consejo que dar, algo así. Entonces hay que acordarse de eso. Por eso, o sea, aquí dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y también no hay que dejar que se nos suba la cabeza, porque cuando se le sube a uno la cabeza, eso está muy mal. Y otra vez uno toma el riesgo de perder todo. Versículo 14, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. La envidia es veneno. Y sí, ese también es un riesgo de cuando Dios lo está bendiciendo a uno, ahí viene la envidia también. Pero no hay que dejar que eso le dé miedo a uno o, o pare uno de hacer el bien o de seguir dando. En el nombre de Dios hay que darle todo el crédito a Dios siempre, porque o sea, ¿de dónde vienen todos? Viene de Dios, no es uno. Versículo 15, y todos los pozos que habían abiertos los criados de Abraham su padre, en sus días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Es una cosa terrible porque este es el desierto, es una tierra seca. Y ellos, aquí nos dice que Abraham, los criados de Abraham, ellos fueron los que abrieron estos pozos de agua y, o sea, eso es como oro, ¿verdad? En el desierto el agua es oro. Versículo 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. O sea, ellos sentían competición y sabían que no podían ni alcanzarlo. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Se fue al valle, que bueno, es mejor que el desierto, entonces le fue mejor. Ahí las cosas pasan por algo, ¿verdad? A veces uno se pone muy triste cuando le pasa algo así, o sea, lo corrieron de este lugar, le dijeron que se fuera y él se va y se va a un lugar mejor. Entonces, todo pasa por una razón. Dios tiene sus razones. 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Es como una repetición del pacto que Dios hizo con Abraham, y las bendiciones las bendiciones siguen hasta este día. Versículo 19, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas. El agua viviente es Jesucristo y Él llenará nuestras mentes con sabiduría, con verdad, con conocimiento. Y si seguimos a Dios, seguimos sus leyes, las bendiciones nos van a seguir a nosotros. Versículo 20, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Esek significa contención o pleito. 21, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Sidna significa odiado. O sea, se están poniendo tensas las cosas.
22. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Dios está con él. Rehobot significa lugar, espacio, o sea, Dios ha hecho espacio y un lugar para él. Prosperan porque obedecen a Dios y hacen las cosas a la manera de Dios. Esto garantiza felicidad en esta vida y en la eternidad, por siempre. Y, o sea, yo no puedo imaginarme cómo alguien quiera vender este patrimonio, como lo hizo Esaú. Todos tenemos derechos de nacimiento de Dios. Es, es nuestro y también lo podemos menospreciar y vender como lo hizo Esaú. O puedes ser agradable con Dios y obediente y disfrutar sus bendiciones. O sea, uno escoge ahí. 23. Y de ahí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Abraham fue leal a Dios. Y en el verso 5 nos dijo las 5 cosas que Abraham hizo para servir y para honorar a Dios. Y acuérdense que 5 significa gracia y esto te trae bendiciones. Le da mucho placer a nuestro Padre darnos bendiciones, pero no se las va a dar a alguien que no lo busca, que no lo ama, que no está tratando. O sea, es una relación y en una relación hay que ponerle esfuerzo. No nada más el esfuerzo viene de una persona. No, no hay que nada más tomar y tomar y tomar. Hay que dar, hay que buscar, hay que enseñar que está uno interesado en esta persona. Bueno, aquí estamos hablando de Dios. 25. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Los recursos naturales aquí que Dios les dio. Y Abimelech vino a él desde Gerar y Ausat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. O sea, vinieron a hacer un pacto con Isaac. Ausat significa posesiones y Ficol significa fuerte. Y los nombres son importantes porque le quedan a la gente, a su personalidad. Y les dijo Isaac, por qué venís a mí? Pues que me has aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Es muy inteligente en su parte tener una amistad con Isaac, les conviene. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro e Isaac los despidió, o sea, muy civil todo, muy amables, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. O sea, Seba significa juramento o pacto. Beerseba es la fuente o el pozo del juramento. 34. Y cuando Esaú
era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Esaú aquí le está regando, porque ya se cortó de su herencia y se está casando con mujeres eteas, no mujeres de su propia clase. Esta, está en el lugar equivocado haciendo lo que no debe. Y Cristo no va a venir de un linaje impuro. O sea, hay que pensar, hay que usar la cabeza. 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. O sea, quebró los corazones de sus padres porque se casó con estas mujeres que creen en dioses falsos, no creen en Dios, son de otras tribus que practican otras religiones o como le quieran llamar, ah, alabando a ídolos y a dioses falsos. Y se está yendo o sea, está yendo por un lugar por un camino malo. Y pues aquí nos está diciendo la Biblia que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Qué tristeza. Qué tristeza cuando un hijo se va en el camino incorrecto y le causa a sus padres, a sus madres, mucho dolor de corazón, muchas noches de llanto, de preocupación y, y ojalá y que él reconociera que está en el mal y se arrepintiera y le pidiera perdón a Dios. Entonces vamos a ver lo que pasa la próxima vez. Empezaremos en capítulo 27. Muchas gracias por acompañarme y por estudiar conmigo. Que Dios me los bendiga. Bye.